Siguiendo, hermanos, con el pensamiento de leer las Escrituras, de leer la palabra del Señor, a lo mejor viene a nuestra mente decir que solo los pastores, solo los predicadores son los que pueden entender la Biblia. Son los encargados de interpretar los pasajes. El catolicismo romano, por muchos años, prohibió la lectura de las Escrituras. Por muchos años no dejó que el pueblo leyera la palabra del Señor. Todas las misas se realizaban en latín, un lenguaje que nosotros, los de habla hispana, los que hablamos español, nunca entendíamos. No se entendía porque era otro idioma, era otro lenguaje. Más tarde, la palabra del Señor o el catolicismo romano permitió la lectura de la Biblia, pero no la podían interpretar. Solo podían leer las historias, que Cristo nació en Belén, y eso era todo. La historia del nacimiento de Jesucristo, cómo sucedió, pero solo leer, no había alguna enseñanza que se pudiese sacar de ahí. El pueblo no tenía o no tiene la libertad para poder entender un pasaje. Pero hermanos, nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no necesitamos que alguien nos interprete las Escrituras. El pastor no es el único que puede entender las Escrituras. Los que predican no son los únicos que pueden entender las Escrituras. El creyente común, cuando lee la Biblia, puede sacar una enseñanza. Porque, hermanos, si Dios nos ha dado su palabra, es porque Dios quiere comunicarse con nosotros. Y eso, hermanos, es importante. Saber que yo como cristiano común, como creyente común de la iglesia, yo puedo entender las Escrituras. Que no necesito que venga el pastor para mostrarme la enseñanza. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que la labor del pastor no sea importante y que no sea necesaria. No es así. Dios también nos ha dejado a los pastores en las iglesias para hacer un trabajo. También son siervos de Dios y están en la iglesia para hacer el trabajo que Dios les ha encomendado. Yo no estoy diciendo, hermanos, que no lo necesitemos de ninguna manera. Yo soy pastor también y también tengo una responsabilidad con las iglesias, con la iglesia. Pero hermanos, muchos de nosotros tenemos la creencia que no podemos entender las Escrituras, pero no debe ser así. Algo importantísimo que necesitamos conocer es que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos ha dado o nos ha sido dado para que podamos conocer lo que la palabra del Señor dice. Dice, hermanos, en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, Dios nos ha dado su Espíritu para enseñarnos las Escrituras. Esa es una gran bendición, mis hermanos. Saber que tenemos al Espíritu Santo y que Él es nuestro Maestro y es el que nos va a enseñar las Escrituras. Así que, hermanos, si usted ha conocido a Jesucristo y tiene su salvación, usted también tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo Dios se lo dio para que le enseñe su palabra.
Así que cuando usted lea la Biblia, lo primero que tiene que hacer es orar y pedir que Dios lo ayude a entender el pasaje que va a leer. Ya dijimos, hermanos, en el sermón anterior, que no podemos ir a la Biblia como cualquier otro libro. No podemos leer la Biblia como leer el periódico o leer alguna revista. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando la vamos a leer, debemos leerla con esa conciencia que es la palabra de Dios. Y es cierto, yo a veces no entiendo lo que Dios quiere decir, pero el Espíritu Santo que vive en mí, Él me va a ayudar para entender el pasaje. Hermano, aunque usted no haya terminado la primaria, aunque usted lea muy despacito, usted puede entender la palabra de Dios. Si usted es una persona que tiene una profesión, que ha estudiado mucho, usted puede entender también la palabra del Señor. Todos los creyentes, hermanos, podemos entender la Biblia. Pero es cierto, hermanos, a veces podemos cometer errores. ¿Por qué han surgido las sectas falsas? ¿Por qué hay doctrinas falsas? Porque no se ha entendido bien la palabra del Señor. Porque las personas que han propagado esta doctrina no han comprendido los pasajes. Por ejemplo, el año pasado, tal vez ustedes supieron que había una enseñanza, se estuvo corriendo una enseñanza de decir que Jesucristo iba a venir el 21 de mayo del año pasado. ¿Qué pasó el 21 de mayo? No pasó nada, porque la iglesia del Señor sigue todavía aquí en este mundo. Pasó el 21 de mayo, después dijeron que no, que era hasta el 21 de octubre. ¿Qué pasó en esa fecha? No pasó nada. Seguimos los creyentes aquí. Jesucristo no vino en esas fechas. ¿Dónde está el error? El error está en que no han comprendido las Escrituras, que dice, allá en Mateo, que el día y la hora nadie lo sabe, sino solo el Padre. El día y la hora nadie lo sabe. Hermanos, no hay ninguna fecha escrita en la palabra del Señor que nos diga que en este día, en esta fecha, el Señor Jesucristo va a regresar. ¿De dónde sacan esa interpretación de las Escrituras? No hay ningún pasaje en la Biblia que apoye la idea o que hubiese apoyado la idea de estos hermanos, o hermanos entre comillas, de decir que Cristo vendría el 21 de mayo. Están equivocados. Hay errores de interpretación. Hermanos, eso no lo dudamos. Entonces, hay algunas situaciones, hermanos, que tenemos que nosotros como creyentes poner atención para no malinterpretar a la palabra de Dios. El pasaje que hemos estudiado en 2 de Timoteo 2:15, que dice que tenemos que usar bien la palabra de verdad. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. Quiere decir, hermanos, que debemos transmitir la palabra tal y como Dios la dio, sin cambiar su significado, ni corromper su pureza. Hemos de interpretarla, hermanos, de manera correcta. Pero hay algunas trampas, ¿verdad?, que debemos evitar cuando interpretamos la palabra del Señor. Y una de esas trampas, hermanos, es el texto fuera de contexto. ¿Qué significa esto, hermanos? Vamos a ver algunas ayudas precisamente para no caer en estas trampas. Interpretar, hermanos, algunos pasajes fuera de contexto es cuando tratamos de interpretar versículos sueltos. Es decir, que yo solo leo un versículo, lo leo varias veces y trato de sacarle una enseñanza, pero solo un versículo.
Y a veces, hermanos, olvidamos el pasaje que está antes y el pasaje que está después. O sacamos un versículo de acá, otro versículo de otro lado, otro versículo de otro lado, para tratar de encontrar una enseñanza. Pero hermanos, ese es un peligro muy grande, interpretar versículos sueltos de la palabra de Dios. Uno aquí, otro allá, para poder defender nuestra idea y probar, hermanos, que estamos en lo correcto. Pero ese es un error, y es algo, hermanos, que nosotros debemos evitar. Por ejemplo, hay personas que dicen que la muerte de Jesucristo trae sanidad, y se basan en Isaías, capítulo 53, versículo 5. Y voy a leerlo, hermanos, para que podamos entender. Y dice, Isaías 53, 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si yo solo leo este versículo, si yo trato de sacarle una enseñanza a solo este versículo, entonces yo lo voy a entender así, que con la muerte de Jesucristo yo soy sanado. Y cuando yo esté enfermo, puedo reclamarle a Jesucristo, puedo reclamarle a Dios porque estoy enfermo. Si Él ya murió en la cruz, si Él en la cruz también curó mis enfermedades. Y esa es una mala interpretación, hermanos. ¿Por qué? Porque todo el pasaje de Isaías 53, todo el capítulo, está hablando de la muerte redentora de Jesucristo. Que Cristo murió en la cruz del Calvario para limpiar mi pecado, no sanar mis enfermedades, sino limpiar mi pecado. Cristo murió en la cruz por mis pecados, no por mis enfermedades. Murió en la cruz por mis pecados, y cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, fue para limpiar mi vida de pecado. La idea, hermanos, del Levítico, el libro de Levítico y el libro de Hebreos, está muy relacionado con la salvación. El interés, hermanos, del contexto de Isaías 53 está en la salvación del pecado. Ahora, hermanos, sabemos muy claramente, todos hemos entendido, hermanos, que la muerte de Jesucristo tiene que ver con la salvación del pecado, no con las enfermedades. Así que, hermanos, el pasaje de Isaías 53 tiene que ver con la salvación, no con sanidad. Ahora, ¿hay sanidad en la expiación? Es decir, ¿hay sanidad en la muerte de Cristo? Yo pienso que sí. Yo no estoy diciendo, hermanos, que Cristo no sane. Yo no estoy diciendo que Dios no sane. Pero jamás se promete a los creyentes para el tiempo presente que van a ser sanados de todas sus enfermedades, solo porque Cristo murió en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo, hermanos, yo creo que no dudamos de la espiritualidad de Pablo, pero cuando él escribe en sus cartas y dice, con cuán grandes letras os escribo, es porque Pablo tenía una enfermedad de los ojos. Y por eso tenía que escribir en letras grandes. Cuando Pablo dice en Corintios, me ha sido dado un aguijón en la carne que me abofeté, está hablando de una enfermedad. Hermanos, entonces, no quiere decir que Cristo no sane, no quiere decir que Dios no sane, pero el hecho, hermanos, de que Cristo haya muerto en la cruz tiene que ver más con nuestro pecado. Está, hermanos, enfocándose 100% al pecado, a sanar nuestras vidas, pero del pecado, no de nuestras enfermedades.
Y yo creo, hermanos, que Dios sí sana, pero lo hará a su tiempo. Y no es una promesa, hermanos, de que Dios sanará todas nuestras enfermedades. Si no, imagínense, nunca habría enfermos en la iglesia. Si Cristo murió por nuestras enfermedades y por nuestros pecados al mismo tiempo, entonces, ¿por qué es que hay enfermos? No debería haber enfermos, si el Señor ya también nos sanó de nuestras enfermedades. Pero no es así, hermanos. El pasaje de Isaías, cuando leemos los versículos anteriores y los versículos que siguen, nos vamos a dar cuenta que está hablando acerca de la salvación, de la liberación de nuestros pecados. De eso sí, hermanos. Pero cuando interpretamos solo un versículo, entonces tenemos o estamos o podemos caer en la trampa de malinterpretar la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que leer, hermanos, todo el pasaje para poder entender un versículo, alguna enseñanza de algún versículo. Otro ejemplo, hermanos, de interpretar versículos sueltos es reclamarle el cumplimiento a Dios de alguna petición. Quiero leer Juan 14, el Evangelio de Juan 14 y versículo 14. Dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Algunas personas insisten en que este versículo da a todo el creyente el derecho de nombrar y pedir cualquier cosa y reclamar su cumplimiento. Su idea es que dicen que Dios está obligado a cumplir por sus promesas a la oración. Sin embargo, estos creyentes no toman en cuenta lo que dice el resto de las Escrituras acerca de la oración y pasan por alto las condiciones que Dios ha puesto para contestarla. Si esperamos que el Señor responda a una oración, debe hacerse de acuerdo a su voluntad, como leíamos en 1 de Juan 5:14. Y voy a leerlo, hermanos, para poder recordar este versículo. 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero vean lo que dice, hermanos, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, también debe orarse con un corazón obediente. 1 de Juan 3:22 dice así, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vean lo que dice, hermanos. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, de Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. ¿Cómo va a haber respuesta, hermanos, a nuestras oraciones? Cuando nosotros somos obedientes. Cuando somos obedientes. Entonces sí, Dios va a contestar. Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4, dice así, hermanos, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos lo que la Biblia dice acerca de la oración, vamos a entender que hay condiciones que Dios ha puesto para poder dar una respuesta a esa oración. Así que no podemos reclamar en base a solo lo que dice San Juan 14, que si pedimos alguna cosa, Él nos los va a dar. Dice Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, Dios a través de su palabra nos ha dejado mucha enseñanza acerca de la oración,
Así que no podemos basarnos solamente en este versículo y reclamarle a Dios y decirle: Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me das lo que te pido? Si mira, aquí está lo que tú estás diciendo. Tal vez, hermanos, no es su voluntad. Tal vez no es su voluntad darnos eso que nosotros le estamos pidiendo. Tal vez, hermanos, no hemos sido obedientes. Y si no hemos sido obedientes, entonces, ¿cómo es que Dios nos va a contestar? O a lo mejor estamos haciendo lo de Santiago, estamos pidiendo mal para gastar en vuestros deleites. Por ejemplo, a mí me gustaría tener un carro último modelo, de esos que cuestan arriba de 400,000 pesos. Un carro de lujo. Eso me gustaría tenerlo. Pero Dios va a decir: ¿para qué lo quieres? Pues solamente lo quiero para presumirle a mis amigos o a los demás hermanos, o para presumir allá a toda la gente en la calle. Eso es pedir mal, para gastar en nuestros deleites. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios no me va a dar nada. No me va a dar nada porque es solo para placer mío. Y nada más. Entonces, mis hermanos, ese es un problema cuando interpretamos un versículo suelto, ¿verdad? Uno aquí, otro allá, otro por allá. Hermanos, tenemos que tomar en cuenta siempre todo lo que la Biblia dice respecto a ciertos temas en su palabra. No nos basemos solo en un versículo. Otro problema, hermanos, relacionado con esto de interpretar versículos sueltos, es aislar un versículo o algún pasaje de la Biblia. Es decir, yo voy a leer, por ejemplo, yo quiero leer Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. Solo este versículo. Me voy a olvidar de todo lo que la palabra de Dios dice en los demás pasajes, en los demás libros. Solo me quiero enfocar a este versículo de Juan 14:1. Ese es aislar. Ese es sacar un versículo, sacarlo de la Biblia, y eso es lo que yo voy a leer en este día. Y lo voy a interpretar, y voy a sacar una enseñanza, pero solo de este versículo. Lo estamos aislando, lo estamos dejando solito. Y eso, hermanos, también es un peligro. Es un peligro. Por ejemplo, hermanos, veamos un ejemplo para poder entenderlo. Mateo 18, 19 y 20. Mateo 18, 19, 20. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice el versículo 19, hermanos, versículo 19 y versículo 20. Si 2 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que quieran pedir, dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, cuando yo leo solamente estos 2 versículos, los estoy aislando, los estoy dejando solitos del resto de las Escrituras. ¿Y qué es lo que entiendo, hermanos, de estos 2 versículos? Yo entiendo que de estos 2 versículos Dios me tiene que dar una respuesta a mi oración. Si yo me pongo de acuerdo con otro hermano, mira hermano, ayúdame a orar por esta petición. Me pongo de acuerdo y los 2 juntos oramos. Yo debo esperar que Dios conteste la petición, porque me estoy poniendo de acuerdo con otro hermano. Y si Dios no me contesta, yo le voy a reclamar a Dios, ¿por qué no me ha contestado?
si me estoy poniendo de acuerdo con otro hermano, para ayudarme en mi petición. Porque aquí dice que si se ponen de acuerdo y piden algo, les será hecho. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, que Dios se está comprometiendo a dar una respuesta si me pongo de acuerdo con otra persona. Aislando estos dos versículos. Solo poniendo atención a estos dos versículos. Pero hermanos, cuando leemos todo el contexto, cuando leemos lo que Mateo 18 está diciendo, especialmente del versículo 15 hasta el versículo 22, hermanos, nos vamos a dar cuenta que la enseñanza ahí en ese pasaje no tiene nada que ver con la oración, sino con la disciplina en la iglesia. El pasaje completo, hermanos, está hablando de disciplina en la iglesia, no tanto de la oración. Sí, tiene que ver algo con la oración, pero no es la enseñanza completa del pasaje. La enseñanza completa tiene que ver con disciplina. Tal vez, hermanos, ustedes han escuchado la ilustración de aquel que quería conocer la voluntad de Dios. Este hombre un día dijo, hoy quiero saber qué es lo que Dios me quiere decir en su palabra. Yo quiero saber su voluntad. Pero solo abrió la Biblia en cualquier lugar, donde cayera. Y encontró el pasaje de Mateo 27:5, que dice que Judas fue y se ahorcó. Bueno, esto no puede ser la voluntad de Dios. ¿Cómo es que va a ser la voluntad de Dios que me ahorque? Entonces, cierra su Biblia y vuelve a intentar otro pasaje. La abre igual donde caiga. Y lee el pasaje de Lucas, que dice, Lucas 10:35, ve y haz tú lo mismo. Bueno, Judas fue y se ahorcó, ve y haz tú lo mismo. No puede ser. ¿Cómo es que esto va a ser la voluntad de Dios? Y cierra su Biblia, frustrado, y hace un último esfuerzo. Abre su Biblia otra vez donde sea y lee el pasaje de Juan 13:27 que dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ustedes pues, conocen, ¿verdad?, el resultado. Hermanos, una forma de interpretar la Biblia así, de veras, puede significar la muerte. Cuando buscamos pasajes sueltos, cuando los aislamos, es, hermanos, no tomar en cuenta el contexto de los pasajes. Y esto es un error gravísimo. Es un error muy grande. Interpretar la Biblia de esa manera. Siempre tenemos que tomar en cuenta, hermanos, lo que dice antes, lo que dice atrás, lo que dice después, lo que dice adelante. Debo tomar en cuenta, hermanos, la enseñanza completa de la Biblia de cierto tema. Si yo quiero aprender acerca de la oración, yo tengo que leer, hermanos, todo lo que la Biblia dice acerca de la oración para así poder tener la enseñanza completa y no estar malinterpretando los pasajes de las Escrituras. Ese es tomar en cuenta, hermanos, el contexto. Otro error de interpretación, aparte de no tomar en cuenta el contexto, tiene que ver, hermanos, con la espiritualización. Y quiero, hermanos, que veamos un ejemplo para que podamos entender este error de espiritualizar las Escrituras. En cierta ocasión, hermanos, un predicador habló de las luchas que la iglesia tiene con las fuerzas del mal, es decir, esa batalla que hay entre el pueblo creyente, los hijos de Dios, con nuestro enemigo el diablo. Pero este hermano basó su enseñanza
en el libro de Esther. El libro de Esther, en el Antiguo Testamento. Si usted ha leído el libro de Esther, se va a dar cuenta que lo que este libro está enseñando es las luchas del pueblo judío en Persia por sobrevivir. Ese es el tema del libro, hermanos. Ahí un personaje importante quiso destruir al pueblo judío, quiso destruir al pueblo de Israel, quiso acabar con el pueblo de Dios. Y entonces, eso es lo que está tratando el libro, de cómo el pueblo del Señor trata de sobrevivir en medio de esta problemática. Eso es lo que está tratando el libro de Esther. Pero hermanos, nada tiene que ver con la iglesia. Si ustedes saben, hermanos, en el Antiguo Testamento nunca se habla de la iglesia. Es un misterio que había estado oculto y que fue revelado hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, no se habla de la iglesia. Entonces, no podemos hablar de la iglesia en el Antiguo Testamento. Eso es espiritualizar. Eso es sacar esas enseñanzas fuera del contexto. El Antiguo Testamento, hermanos, tiene más que ver con el pueblo de Israel, más que con la iglesia. Otro ejemplo, hermanos, de espiritualización es el libro del Cantar de los Cantares. Y la gente que espiritualiza este pasaje, este libro, dice que en este libro se está enseñando acerca del amor de Cristo por la iglesia. Esa es la enseñanza, el amor de Cristo por la iglesia, la relación que hay entre Jesucristo como esposo y la iglesia como esposa. Pero nuevamente, hermanos, este libro no tiene nada que ver con la iglesia. Cantar de los Cantares es poesía hebrea que destaca, hermanos, que resalta el amor maravilloso entre un esposo y una esposa. Es un libro, hermanos, que nos habla de la relación matrimonial. Y ejemplos como estos, hermanos, de espiritualizar hay muchos y con resultados muy tristes. Así que, hermanos, otro error que debemos de tener en cuenta es de espiritualizar los pasajes. ¿Cómo evitamos esto, hermanos? ¿Cómo podemos evitar el espiritualizar un pasaje y sacar una enseñanza negativa? Primero, hermanos, tenemos que leer el pasaje de manera literal e histórica, tal y como lo dice la Biblia. ¿Qué significa esto, hermanos? Que yo voy a leer, especialmente los pasajes del Antiguo Testamento, los voy a leer así tal y como lo está diciendo la Biblia. Lo voy a entender, hermanos, así tal y como lo dice la Biblia. Por ejemplo, si yo leo el libro de Josué, voy a notar, hermanos, que es cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y la conquistó. Esa tierra que Dios le había dado a Abraham y a su descendencia mucho tiempo antes, que les pertenecía, bueno, ahora la están poseyendo. Es un libro de batallas, es un libro de lucha, es un libro donde el pueblo de Israel está peleando por obtener lo que Dios les había dado, lo que Dios les había prometido. Así lo voy a entender, hermanos, que es un libro donde Israel conquistó la tierra que Dios les había dado. Y ese es su significado, no hay otro, hermanos, más que es un libro de batallas, es un libro de lucha, es un libro donde el pueblo conquista o obtiene lo que Dios le había prometido. No hay más enseñanza, hermanos. No hay más enseñanza más que luchas, ¿verdad? Batallas, peleas. No es, hermanos, la epístola de Efesios del Antiguo Testamento. Es un libro histórico. Entonces, ¿qué voy a hacer, hermanos? Leerlo, entenderlo así como es, así como está diciendo. No hay ninguna interpretación espiritualista ahí, hermanos. Ahora, otro error que debemos evitar es
que no llevar nuestros pensamientos a la Biblia. No llevar nuestros pensamientos a la Biblia para poder encontrar pretextos para nuestra forma de vida o para la creencia que nosotros tenemos. Lo que hay que hacer, hermanos, es extraer las enseñanzas de la Biblia, sacar las ideas de la Biblia. Otra cosa, hermanos, que debemos hacer es encontrar la diferencia entre una interpretación estricta del pasaje y una aplicación. La interpretación es una cosa, la aplicación es otra cosa. Por ejemplo, hermanos, pensemos en el pasaje de Jueces, capítulo 6. Si usted no ha leído Jueces 6, trata de la historia de Gedeón. El pueblo de Israel había dejado a Dios. Ya estaban en la tierra prometida, pero habían abandonado a Dios. Entonces, Dios lo había entregado a unos madianitas, unas tribus que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Entonces Dios levanta a Gedeón para poder darle libertad a su pueblo, poder liberarlo de esa opresión. Y es una historia, hermanos, interesante que yo les animo a que lo lean, porque con 300 hombres, Gedeón fue a la lucha, fue a la batalla y conquistó, ganó la pelea, ganó la batalla porque Dios estaba peleando con él. No tenían armas, solo unos cántaros, unas ollas de barro y unas teas, esas fueron sus armas. Y con esas armas es como ganaron, hermanos, la batalla. Es de veras formidable lo que Dios hizo con Gedeón. Pero antes de eso, hermanos, antes de la lucha, Gedeón tenía dudas. Y eso es lo que dice en Jueces 6. Él puso un vellón, vamos a hablar de un pedazo de algodón, de tela o de lana, lo que sea, hermanos. Y lo llevó fuera y le dijo a Dios, Dios, si tú me has de dar la salvación, si tú me has de dar la victoria en esta batalla, yo quiero una señal. Quiero que este vellón en la mañana esté mojado, bien mojado con el rocío, pero toda la tierra alrededor que esté seca. Y así sucedió. O sea, Dios le contestó. Dios le contestó a esa petición. Pero Gedeón no estaba muy contento todavía, como que muy convencido, le faltaba, todavía tenía dudas. Y otra vez, va a Dios, Dios, ahora yo quiero que este vellón esté seco y toda la tierra alrededor y abajo de él esté mojada. Y así Dios le contestó. Hermanos, ¿qué es la interpretación? ¿Qué es la interpretación de este pasaje? La interpretación que muchos le damos es que podemos pedirle señales a Dios para poder conocer su voluntad. Señor, mira, si tú quieres que yo vaya a predicarle a mi familia, dame una señal y que pase esto, que esto suceda. O Señor, mira, si quieres que yo haga esto, dame una señal. Y estamos buscando señales, formas para poder entender la voluntad del Señor. Pero hermanos, Jueces, capítulo 6, no es la interpretación que debemos nosotros sacar de ese pasaje. No hay en el pasaje algo que nos indique que se trata del método recomendado por Dios para conocer su voluntad. En los demás pasajes de la Biblia, hermanos, en los demás libros de la Biblia, no hay nada que nos indique que tenemos que buscar señales para conocer la voluntad de Dios, porque ya su voluntad está aquí revelada en su palabra. Entonces, esa es la interpretación. La interpretación es que no hay señales, que no debemos buscar señales. Pero cuando malinterpretamos la palabra de Dios, entonces decimos que sí, tenemos que buscar señales, pero no, hermanos. Entonces, ahora, ¿qué es la aplicación?
La aplicación es muy diferente a la interpretación. Interpretar significa, basándonos en el pasaje de Jueces 6, del vellón de Gedeón, que yo puedo buscar señales. Ese es interpretar, que puedo buscar señales o que debo buscar señales. Pero ya sabemos, hermanos, que eso es una mala interpretación. En los otros pasajes que hablan de la oración y de la voluntad de Dios, no hay nada que nos indique que hay que buscar señales. Entonces, es una mala interpretación. ¿Qué es la aplicación? La aplicación, hermanos, es sacar una enseñanza para nuestras vidas. Sacar una enseñanza para nuestras vidas. ¿Y qué es la enseñanza que yo voy a aplicar a mi vida según Jueces 6? La enseñanza es, o la aplicación es, que si yo tengo una palabra tan clara como Gedeón la tenía de que tenía que ir a luchar, Dios ya le había dicho a Gedeón por el ángel que él tenía que ir a luchar y liberar a su pueblo. Esa era la indicación que Gedeón tenía. El ángel de Dios le había hablado para que fuera a la batalla. Una palabra tan clara. Entonces, hermanos, si yo tengo una palabra tan clara como la tuvo Gedeón, tengo que obedecer, sin vacilaciones, sin dudas. Yo tengo que obedecer porque Dios ya me habló. Dios ya me dijo lo que tengo que hacer. Entonces, hermanos, esa es una aplicación que nosotros podemos sacar del pasaje. Que si yo tengo la palabra de Dios tan clara, debo obedecerla, sin dudar. El pasaje, hermanos, nos enseña también de la paciencia de Dios para con una fe titubeante. Dios tuvo paciencia con Gedeón. No tanto se complació en Gedeón de buscar esa señal. No, nos enseña que Dios tuvo paciencia. Y eso es lo mismo, hermanos, para nuestros tiempos. Es una aplicación, es una enseñanza que Dios sigue siendo paciente. Dios es paciente aun cuando nosotros tenemos dudas, aun cuando nosotros tenemos luchas en nuestra vida, aun cuando no somos tan fieles, Dios sigue siendo paciente. Y esa es una aplicación, hermanos. No es una interpretación, es una aplicación. La interpretación sería que yo tengo que buscar señales. Pero eso, hermanos, sabemos por los demás pasajes de la Biblia que sería una mala interpretación. Pero sí puedo sacar enseñanzas, puedo sacar aplicaciones de la palabra o de ese pasaje de Jueces capítulo 6. Otro error, hermanos, que muchas veces cometemos es el considerar a nuestro propio país como el receptor de las promesas nacionales que Dios hizo a su pueblo. Y voy a dar un ejemplo, hermanos, darles un ejemplo para que podamos entender. Segundo de Crónicas 7:14. Segundo de Crónicas 7:14 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando estamos nacionalizando la palabra de Dios, decimos que esta promesa es para nuestro país. Que esta promesa es para nuestro país. Pero hermanos, nosotros vemos aquí que esto fue algo exclusivo para el pueblo de Israel. No tenía nada que ver, hermanos, con nosotros. No tiene nada que ver con nuestro país. Es algo para Israel. Dios le estaba hablando a su pueblo, no al nuestro. Y eso no quiere decir que Dios no nos ayude como países, o países diferentes a los judíos. Sí, Dios nos ayuda, pero aquí el pasaje, hermanos, es exclusivo para su país. Ahora, hermanos,
¿Significa esto que el Antiguo Testamento ya no es válido para la iglesia o para nuestro tiempo? No. Lo que tenemos que observar, hermanos, cuando estudiamos estas promesas es ver el carácter de Dios. Algunas de sus promesas están basadas en su carácter. Por ejemplo, Salmos 15. Tiene su fundamento en Levítico y también en Primera de Pedro 1, 15 y 16. Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos. Tenemos, hermanos, que tomar en cuenta el contexto, el contenido y el contexto. Por ejemplo, Dios en Génesis prometió no volver a destruir la tierra con otro diluvio universal de agua. Así que, hermanos, esa es una promesa también para nuestro tiempo. Dios ha prometido no volver a traer otro diluvio universal, es decir, para todo el mundo. Que en algunos lugares, algunas tormentas o la lluvia esté causando destrozos, desastres, no significa que Dios ha olvidado su promesa. Significa, hermanos, a todo el mundo, un diluvio de todo el mundo. Los mormones creen que cuando Cristo vuelva, no lo va a hacer en el Monte de los Olivos, como dice Zacarías 14:4 y Hechos 1:11, sino en Estados Unidos. Y hermanos, esto es un error muy grande de interpretar las Escrituras. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros para evitar estos errores de interpretación? Número 1, muy importante, hermanos. Pidámosle al Señor que le guarde de errores y que le guíe a la verdad. Quiero leer, hermanos, Salmos 119, versículo 18. Salmos 119, 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, el papel de la oración es muy importante para poder sacarle a la palabra de Dios las enseñanzas correctas. El testimonio de muchos predicadores, de muchos pastores, de muchos hermanos que se dedican a la enseñanza de la Biblia es que ellos leen la Biblia de rodillas, buscando la enseñanza. Y va a haber, hermanos, pasajes difíciles de entender, pero tenemos que cerrar nuestros ojos y arrodillarnos para orar. La oración es muy importante para poder sacar las enseñanzas de su palabra. Arrodillémonos para orar, hermanos. Otra cosa que tenemos que hacer es, vayamos a la palabra de Dios, al texto, como si fuera la primera vez. No vayamos con nuestras ideas. Hay que sacar de la Biblia nuestras ideas. Y vamos a permitir, hermanos, que el pasaje hable por sí mismo, que el pasaje nos hable a nosotros. Hermanos, no tenga miedo a dejar que la Biblia tenga la última palabra en su vida. Quiero terminar, hermanos, diciéndoles lo siguiente. Puesto que la Biblia es la autoridad que debe regir nuestra conducta diaria. La Biblia es la autoridad que debe regir nuestra conducta diaria. No son los hermanos los que nos van a decir cómo debemos vivir, es la palabra del Señor, es la Biblia, la que nos va a enseñar cómo vivir cada día. Y para que esto llegue a ser una realidad, tenemos que someternos voluntariamente a su poder transformador, nos lleve a donde nos lleve. Y para esto, hermanos, hay 4 pasos que debemos dar. Primero, debemos recibir la Biblia tal y como es. Recibir la Biblia tal y como es. La palabra infalible, absoluta de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13 nos dice así, hermanos, el pasaje. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dice, cuando oísteis la palabra de Dios, la recibisteis como lo que es, la palabra maravillosa de Dios. También, hermanos,
Tenemos que hacer el compromiso de alimentarnos con la palabra del Señor cada día. Todos conocemos la historia de Job, un hombre justo, recto delante de Dios. Sin embargo, de pronto le sobrevinieron los problemas a su vida y perdió todo lo que tenía y perdió su familia. Y en Job 23, 8 y 9, ustedes pueden leer este pasaje, Job 23, 8 y 9, Job desesperaba o necesitaba desesperadamente a Dios, pero no lo encontraba. En su vida había muchas luces, pero de pronto éstas se apagaron y en las sombras, en la oscuridad, él estaba tratando de encontrar a Dios y no lo encontraba. No lo encontró. Pero sin embargo, hermanos, de este mismo capítulo, versículo 10 y 11, nos muestra a un hombre que no desesperaba de Dios aun cuando lo peor le había sobrevenido. ¿Y cuál era su secreto? El secreto era el compromiso de recibir su palabra, pero también de alimentarse, versículo 10. Resulta triste, hermanos, de ver cristianos ir sin ninguna dirección, peleando con su propia sombra y no dando fruto. El problema es que no se estaban alimentando o no se están alimentando con la palabra del Señor. Así que, hermanos, no solamente recibir su palabra, sino también alimentarse. Pero otra cosa, hermanos, tercer punto es el compromiso de obedecer. El compromiso de obedecer. Números 14 es el informe de los espías que fueron a reconocer la tierra. Y cuando ellos regresan, ellos explican la realidad y dicen, había gigantes en la tierra y no vamos a poder. Hay obstáculos difíciles que vencer. Pero hermanos, ahí el pueblo se desanimó. Pero quiero hacer referencia a dos de ellos, Josué y Caleb. Josué y Caleb que dijeron, sí hay obstáculos y va a ser difícil, pero Dios dijo que estaría con nosotros. Y el versículo 24, hermanos, es muy interesante y muy bonito lo que dice Dios. Mi siervo Caleb. ¿Cómo llega a ser uno siervo de Dios? Hermanos, Caleb no era cristiano al 70%, ni al 80%, ni al 90%. Era un cristiano al 100%. Seguía a Dios sin reservas. Si no obedecemos, podemos robarnos a nosotros mismos la seguridad de la salvación. O esa desobediencia puede significar que la persona no es una hija o no es un hijo de Dios. Hay una relación directa entre la salvación y la obediencia a la palabra del Señor. Así que la tercera cosa, hermanos, es obedecer. Y el cuarto aspecto, hermanos, es honrar. Honrar la palabra del Señor. Tenemos que amar la Biblia, hermanos. Tenemos que honrarla al 100%, porque es la palabra preciosa de Dios. No debe ser poca cosa cuando se abre la Biblia para leerla. Debe ser, hermanos, el tiempo sumamente sagrado, importante, el momento más sublime, hermanos. Y al terminar, debemos rendirnos en absoluta adoración al Dios vivo. La Biblia debiera ser nuestro más preciado tesoro. Y es un gran privilegio, hermanos, tenerla en nuestras manos, en nuestros hogares y sobre todo, hermanos, en nuestra vida. Así que, hermanos, no tengamos miedo de ir a la palabra de Dios. No tengamos miedo de sacarle las enseñanzas. No tengamos miedo de poder entenderla y comprenderla para nuestra vida, para nuestro crecimiento. Es nuestro alimento espiritual. Y así tenemos que ir, hermanos, a la palabra del Señor. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes puede entender lo que la Biblia dice, pero hay que ir en oración, hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que no cometamos los errores de malinterpretar los pasajes. Hermanos, que Dios les bendiga.